Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimados oyentes, según sea la hora y el país donde se encuentren. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director de este programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile. Me acompaña hoy en esta tertulia, y también lo hará en el resto de programas de este nuevo formato del ministerio, el pastor Miguel Machaca Monroy, desde La Paz, Bolivia. Qué gusto saludarle y qué honra es para mí que usted esté aquí con nosotros, pastor Miguel, en este programa. Bienvenido. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias, querido pastor. También saludos cordiales y también muy bien. Y a nuestros seguidores del canal, donde quiera que estén, les doy también la bienvenida a esta nueva etapa del canal donde tengo el honor de participar con usted. Muchas gracias, pastor Miguel. Bien, hoy damos inicio a este nuevo formato en el canal del Ministerio Tinajas junto con el pastor Miguel Machaca Monroy, conocido pastor en los ambientes evangélicos de Bolivia. Será un formato experimental que abordaremos juntos por unas semanas donde tocaremos, a lo largo de diferentes programas, temas, preguntas y respuestas y la doctrina básica de fe del Ministerio Tinajas, que no es otra que la declaración bíblica de fe que tiene que tener toda iglesia verdadera y debería tener toda persona que se llame cristiano. ¿Verdad que sí, estimado pastor Miguel? Así es, pastor Ricos. Y con nuestra enseñanza semanal, cada persona podrá filtrar si su fe es correcta y si la doctrina de su iglesia es correcta. Estos programas le servirán de filtro a usted, estimado oyente, y nosotros le ayudaremos a filtrar su fe y la fe de su iglesia a ver si es correcta, siguiendo aquel pasaje y consejo del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Pues eso es lo que haremos en estas siguientes semanas. Le daremos la doctrina correcta para que usted examine su fe personal y la doctrina de su iglesia local. Porque muchos dan por sentado y están seguros de su salvación y de su doctrina de vida cristiana, aunque la mayoría, las evidencias de lo que vemos muestra que no son bíblicas. Creen que están en la verdad, como un día me pasó a mí, pero cuando hacemos una lectura expositiva de las Escrituras, vamos viendo muchas fallas en la doctrina de la gente, los pastores y las iglesias. Así es, estimado pastor Miguel. Por eso queremos aprovechar la tecnología y nos admiramos de tenerla, ya que estando en diferentes países, usted y yo podamos hacer un programa como si estuviéramos en el mismo lugar, para poder así llegar a todo rincón con la verdad, como un día llegó a usted esa verdad, pastor Miguel. Así que, ¿qué le parece si en este primer programa usted nos cuenta su testimonio de cómo nos conoció y cómo conoció el Evangelio? Así que le damos la palabra. Adelante, pastor. Lo escuchamos con mucho interés. Muchas gracias y con mucho gusto, pastor Micos. Nací hace más de 50 años en La Paz, Bolivia, y bueno, creía que me había convertido al Señor en diciembre de 1980. Eso es lo que creía cuando hice aquello de aceptar al Señor e hice una oración de fe en su día. Sin embargo, a pesar de esa oración de fe, unos años más tarde me aparté de la religión. Y luego decidí volver a la iglesia. Aunque ese volví es solo un decir, porque ahora me doy cuenta que en aquel tiempo nunca estuve en el camino correcto del Señor. Ahora es cuando comprendo que siempre estuve errado desde el inicio, y también lo estuve los más de 20 años de pastor. Incluso en medio de todo aquel engaño me bauticé, y luego fundé una congregación con una iglesia local. Una pregunta, pastor Miguel. ¿De qué denominación estamos hablando? Una iglesia pentecostal llamada Cristo la Roca. Muy bien. Siga, pastor. Bueno, entonces una de las preguntas que me hacía a lo largo de mi juventud era: ¿por qué existo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Me pusieron en esta tierra por alguna razón? ¿Por qué nací en La Paz, Bolivia? Entonces, desde muy pequeño me pregunté: ¿para qué nací? ¿Hay alguna razón, un significado por el que vivo en el centro de Sudamérica? ¿Es mi existencia parte de un gran plan? ¿Y de qué plan? En fin, yo me hacía todo ese tipo de preguntas desde muy joven y me las hice por años. Y dije, debo saber todo esto. Así que me puse a buscar las respuestas. Por cierto, compartimos con la audiencia que en el canal tenemos precisamente un vídeo que da las respuestas a estas preguntas existenciales que usted se hacía. Dejamos el enlace abajo en la descripción del vídeo. Continúe, pastor, continúe. Bueno, cuando tenía 12 años hice aquello de aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Y digo acepté porque eso fue lo que me enseñaron y lo que yo hice. Y un día un amigo, me invitó a ir a una congregación porque allí daban almuerzo y leche por la tarde y eso me gustó.
Por eso fui. Y luego de estar asistiendo y comiendo sin pagar nada, me dijeron que si quería aceptar a Cristo en mi corazón. Y les pregunté que si aceptaba a Cristo en mi corazón, ¿me seguirían dando leche? Y me respondieron que sí. Entonces, lógicamente, acepté a Cristo. Y me dijeron que de ahí en adelante yo era salvo, que debería congregarme, leer la Biblia, ofrendar y portarme bien. Y me decían también constantemente aquella frase de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, pero nunca me dijeron en qué consistía ese plan maravilloso. Así que crecí por años preguntándome ¿cuál es ese plan maravilloso? Pero sin tener respuesta concreta. Me estoy metiendo en la narración y es increíble lo que estoy escuchando. Así es. Hasta que un día lo entendí, comprendí que la humanidad fue puesta en la tierra por un creador sabio con el propósito de relacionarse con el creador. Entonces, ahora que había comprendido esto, de que Dios creó al hombre para relacionarse con él, tenía otra pregunta. ¿Cuál es la razón de la existencia de las iglesias y tantas religiones? ¿Quién dice la verdad y quién no? Me pregunté también, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay maldad en las mismas iglesias? ¿Y por qué hay diferentes doctrinas? ¿Dónde estaba la verdad? Observé también cómo algunos líderes cristianos realizaban actos que contradecían las enseñanzas bíblicas. Y bueno, a esta altura yo tendría más o menos unos 16 a 17 años. Y así fui creciendo en un mundo lleno de restricciones por las enseñanzas que daban los líderes en las iglesias, pero que ellos no las cumplían. Así que me dije, aquí hay algo que no está bien, algo no encaja. Y eso me llevó a investigar cuál era el fondo de este asunto. Y fui advirtiendo cómo la iglesia, mal llamada cristiana evangélica, iba tomando cada vez más mala fama ante la gente. O sea, usted se hacía las preguntas que seguro muchos oyentes se hacen, se estarán haciendo y se sentirán identificados como usted. Continúe, pastor. Entonces, de esa manera, continuaba viviendo, pero hasta que no hallaba las respuestas, ¿no? Y también cabe destacar que ahí yo leía con muy poca frecuencia la Biblia, mayormente solo cuando estaba en el salón al que llamábamos iglesia. Así que entonces investigué varias cosas en busca de la verdad, ya que dentro de mí consideraba que debería buscar la voluntad de Dios. Y no solamente esto, sino que entendí también después de tantos años que el propósito de mi existencia era llegar a conocer al Señor. Y yo no sabía que antes de relacionarse con el Señor había que tener el perdón de los pecados, cosa que yo en aquella época no lo sabía. El perdón de los pecados no era para mí en aquel entonces lo más importante en mi vida. Eso ya lo daba por sentado. Entonces me estaba saltando ese paso. Yo solo quería conocer al Señor. Pero ahora veo, y por eso estoy aquí, para enseñar esto, que antes de cualquier cosa en la vida, lo más importante para todos los hombres es obtener el perdón de los pecados por medio del método correcto, por medio del Evangelio. Amén. Digamos, bueno, que hasta aquí fue mi juventud y luego, llegando adulto, empezamos una obra de iglesia local y desde el inicio empezamos a trabajar en el evangelismo. Una pregunta, perdón, pastor. ¿En qué iglesia o denominación se hizo esto? Esto de empezar una iglesia. Esto fue en una iglesia que se llama El Nuevo Pacto, Pastores del Nuevo Pacto. Con ellos me ordenaron para ser pastor. Entonces, bueno, con todo eso yo continuaba trabajando, pero lamentablemente no había un sistema para detener a las personas. Con este evangelismo activo conquistábamos muchas personas que hacíamos venir a la iglesia local, pero no podíamos mantenerlas en la iglesia. Es decir, en nuestro evangelismo había algo que no funcionaba. No había solidez, no había realidad, no había poder, no había vida, ni teníamos una estrategia para que la gente se quedara fija en la congregación. Entraban por la puerta delantera y salían por la puerta trasera. Sin embargo, pese a eso, crecimos bastante en cantidad porque predicábamos un mensaje moral. Porque yo me creía un buen cristiano y siempre decía, nosotros los cristianos, es decir, suponiendo que todos ya éramos cristianos. Yo quería que mi congregación fuera toda verdaderamente cristiana, pero equivocamos el camino y lo único que lográbamos era moralizar temporalmente a las personas. Porque en nuestra congregación predicábamos el carácter moral, de forma intensa para ser muy moralistas, responsables, puntuales, fieles en el matrimonio, etcétera, etcétera. Es decir, cuidábamos muchísimo nuestro testimonio moral para demostrar que eso era ser cristiano, aunque no siempre lo lográbamos, porque ahora comprendo que no lo estábamos haciendo bien, porque nos faltaban dos cosas que nunca nos habían enseñado,
ni yo lo enseñaba para cambiar a una persona. Número uno, nos faltaba saber qué es el Evangelio. Eso no lo enseñé nunca en mi tiempo de pastor moralista en mi iglesia local. Y número dos, nos faltaba enseñar con prioridad el perdón de los pecados. Yo hacía moral a la gente, sin que sus pecados fueran perdonados. O sea, estaba barnizando a la gente, pero afortunadamente vine a darme cuenta de todo eso en el ministerio Tinajas. Teníamos una misión que decía, vamos a lograr a través del discipulado cambiar el concepto que la sociedad tiene de nosotros para acercarlos al Salvador de la humanidad. ¡Wow! Teníamos una linda visión, que incluso algunos pastores la copiaron y se llevaron a sus iglesias, porque mi país está catalogado como un país corrupto, de mucho conflicto y de tercer mundo. Pero considerábamos ingenuamente que podíamos impactar nuestro país con el evangelio moralista que enseñábamos, que no era el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y queríamos cambiar la sociedad a moral, pero ahora me doy cuenta que eso fue una misión imposible. Ahora, otro punto importante es que no solo estábamos centrados solo en moralizar a la gente, sino que estábamos enseñando también mala doctrina. O sea que antes de conocer el ministerio Tinajas, no tenía toda la verdad en mi vida. Me faltaba una pieza. Me faltaba conocer el evangelio verdadero y jurídico. Amén. Estábamos creyendo engañosamente que había llegado el tiempo de la evangelización total para la transformación de nuestro país. Y de esa forma se cumpliría aquel falso eslogan de Bolivia para Cristo, que lo repetíamos como loros y hasta hoy mismo se repite. Y lo hacíamos basados erróneamente en Isaías 54:2. Pero ese pasaje no tiene nada que ver con el verdadero evangelismo, sin darme cuenta que ese pasaje era para Israel, no era para hoy día, ni para la iglesia, ni para los gentiles, ni para mí. Estaba completamente errado hasta que vi la verdad cuando encontré el mensaje correcto, jurídico y bíblico que enseña el ministerio Tinajas. Mi convicción en aquel entonces era que la iglesia es un organismo vivo. Su razón de ser en la tierra es el establecimiento del reino de Dios por medio de la predicación del evangelio, edificada sobre la base de los 5 ministerios dados por el Señor Jesucristo a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero todo esto era como edificar una casa sobre la arena, porque no tenía el verdadero fundamento, que es, punto número 1, tener la correcta forma del perdón de los pecados, porque sin esto no tiene sentido trabajar. Y punto número 2, no tenía el conocimiento del evangelio jurídico a los gentiles para ese perdón de los pecados. En pocas palabras, estaba construyendo una casa sobre la arena, hasta que un día me encontré con el ministerio Tinajas, que no solo derribó mi casa de cartón sobre la arena, sino que afortunadamente, gracias a la providencia y paciencia divina, pude conocer la verdad, el evangelio de la justicia de la cruz, que perdona mis pecados. Lo que estaba haciendo era bien intencionado, pero errado, tal como muchos pastores lo están haciendo en el día de hoy en mi país. Así es. Muchos pastores están en la misma línea de moralizar Bolivia, pero sin enseñar cómo se perdonan los pecados, ni cómo se salva a la gente, ni cómo cambiar a las personas, ni enseñan el evangelio correctamente. Con todo este plan que yo tenía de moralizar a la iglesia, creía tener todo bien hecho y estar por buen camino, pero solo estaba casi salvo y creía que tenía mis pecados perdonados. Y lo mismo sucedía con toda la gente que se congregaba en mi iglesia, que era mucha, dicho sea de paso, porque fueron más de 20 años como pastor. Yo estaba inconforme con lo que veía en mi iglesia, inconforme con las conductas que eran contrarias a lo que está escrito en la Biblia, y también estaba inconforme con mi propio liderazgo, inconforme con mi ministerio, inconforme con mi denominación, inconforme con la doctrina y con las prácticas eclesiásticas. Buscaba y buscaba la verdad. Por eso viajé a varios países, buscando información y buscando la verdad. Y conocí muchas iglesias, ya que en mi país me invitaban a muchas iglesias a predicar. Predicaba los 10 mandamientos, predicaba la justicia social, pero no predicaba la justicia divina. No conocía ni predicaba la justicia de la cruz, ni el perdón de los pecados. Tomaba solo versículos bíblicos donde se habla de la justicia, el orden y la paz social, porque mi sueño era ese, que hubiera paz y justicia social en mi país.
y allí donde estuviera una iglesia nuestra. Por eso mandé cartas a muchos ministerios e iglesias, contándoles que me identificaba por más de 18 años con Nehemías, el restaurador, ya que cuando leí este libro vi que él hizo 5 cosas al enterarse de las malas noticias que su hermano Hanani le trajo. Se sentó a pensar y meditar, luego lloró por la situación lamentable, luego hizo duelo, luego ayunó y oró delante de Dios intensamente, ya que se sintió muy afligido por lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, y ese sentir de Nehemías me hizo entender que de igual manera eso estaba pasando con la iglesia actual de mi país. Pero como dije antes, ahora veo que había entendido mal ese pasaje de Nehemías. En primer lugar, porque yo no era un justo como Nehemías. En segundo lugar, porque ese pasaje era para el pueblo judío. En tercer lugar, porque ese pasaje era para edificar piedras, no personas. Y en cuarto lugar, con el ministerio de tinajas pude comprender que los pasajes del Antiguo Testamento no son aplicables ni espiritualizables para la iglesia. Pero aún en ese error doctrinal, igualmente en mí había la intención de que la iglesia fuera restaurada. Pero claro, lo estaba haciendo erradamente. Estaba construyendo una iglesia errada, estaba construyendo sobre arena, hasta que con el ministerio de tinajas vi la verdad completa, total, bíblica y jurídica. Amén. Hagamos un pequeño alto, por favor, Pastor Miguel. Bien, con todo esto dicho, yo en mi error doctrinal asocié Nehemías conmigo y restaurar Jerusalén con restaurar la iglesia. Y asocié que de la misma manera la iglesia no tenía muros que la protegieran y cualquiera entraba a la iglesia. No había una forma de filtrar a las cabras de las ovejas, como se hace en este ministerio de tinajas. Y en mi iglesia local entraba todo el mundo. Y como no había filtros que aplicar a las personas, entonces cualquiera podía entrar cuando quería y salía cuando quería. Y eso realmente acongojaba mi corazón. Entonces me di cuenta que había algo que hacer. Y entendí que debíamos restaurar la doctrina, restaurar la forma de orar, restaurar la familia, las prácticas cristianas, la alabanza y demás cosas. Por eso viajé a muchos lugares para saber restaurar la iglesia como Nehemías había restaurado los muros de Jerusalén. Estuve con muchos pastores y ministerios buscando cómo restaurar mi iglesia. También les escribí mediante correo electrónico y algunos me respondían, otros no me respondían, algunos me enviaron libros, me enviaron folletos de otros países y continué buscando, pero nada. No lograba saber con efectividad cómo restaurar mi iglesia. Hasta que por pura providencia divina, un domingo, me acuerdo muy bien, después de haber predicado en la iglesia que pastoreaba, entré a YouTube. Aunque yo no era mucho de estar mirando los videos de YouTube, pero por alguna razón ese día fui impulsado a ver YouTube. Y ahí encontré algo que me llamó la atención. Un canal rojo, el canal del ministerio Tinajas, con un video titulado ¿Cómo se perdonan los pecados? Entonces entré y lo escuché. Noté que no había ninguna foto del predicador, ni había ningún predicador, solamente escuchaba su voz. Entonces me interesó mucho. Entonces dije, interesante. Y al final del video se decía, si quiere más información, escriba al correo electrónico que se daba en el video. Era el correo del ministerio Tinajas. Entonces escribí. Muy bien. A propósito de eso de que no aparecemos en pantalla, lo único que importa, estimado oyente, es el mensaje, no los mensajeros. Por eso nosotros no salimos en pantalla. Lo único que nos importa es que usted entienda el mensaje. Siga, pastor. Ahora lo comprendo muy bien, pastor. Honestamente, había escrito sin mucha esperanza que me respondieran por las experiencias pasadas que había tenido. Escribí entonces al Ministerio de Tinajas, que estaba interesado en recibir más información sobre los videos que había oído y cómo escribía a otros lugares. Dije, bueno, tal vez no me respondan, pero ¿qué más da? ¿Qué pierdo? No pierdo nada con escribir. Pero, para mi sorpresa, después de tan solo unas cuantas horas, recibí una respuesta del Ministerio Tinajas, escrita por el pastor Nico Ricoy, lo cual me pareció algo muy grato. Me produjo una gran sorpresa que me haya respondido tan rápido. En esa carta le conté la misma historia de siempre. Escribí todo lo que yo era, lo que estaba predicando, lo que hacía, y ahí usted, pastor Nikos,
me dijo algo impactante. Podemos vernos para filtrar su fe por Skype. Entonces, eso de filtrar mi fe me resultó extraño, pero sin embargo fue un buen desafío para mí. Mientras tanto, no llegaba el momento de vernos, me dediqué a buscar más información sobre el Ministerio Tinajas y estudiarlo, y veía muchos otros videos del canal. Y llegó el día donde usted me dijo, vamos a filtrar su fe por Skype. Y ahí fui confrontado con mis pecados uno a uno. Usted tomó Marcos 7:21 en adelante y empezó a analizar como un fiscal esos pecados. Y me di cuenta que aún en mi condición de pastor, todavía mis pecados estaban sin perdonar. Ahí fui confrontado con la verdad, con mi mayor problema. Había descubierto por qué las cosas no funcionaban en la iglesia. Porque si los pecados de las personas están sin perdonar, si la gente no conoce el evangelio que perdona los pecados, entonces la gente solo es religiosa y no aguanta en la iglesia y se van. Ese día, en el encuentro por videollamada, vi que mis pecados no habían sido perdonados. Ahí vi que aún siendo pastor estaba perdido. Ahí usted me predicó el evangelio desde el punto de vista jurídico. Vi puntos del evangelio que yo no conocía, pero que estaban en las escrituras y pareció tan claro, jurídico, bíblico y contundente, que me di cuenta que no estaba convertido. Era un pastor perdido, camino de la condenación eterna. Descubrí que solo era moralista, muy moralista y religioso, pero no convertido. Entonces es ahí donde dije, de espanto, no puede ser que yo no sea cristiano. A esta altura de la vida me sentí como Nicodemo, que siendo un hombre muy mayor, un maestro, un líder, sin embargo era ignorante de la verdad. Y el Señor Jesús se lo dijo, así como usted, Pastor Nicos, me dijo ese día, que yo era como un Nicodemo, un líder, pero perdido. ¡Wow! ¡Qué horror fue ese momento! Descubrí que me espera la condenación eterna. Luego usted me guió a la esperanza de salvación. Me guió a lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 1:15, que uno debe obedecer las dos condiciones que el Señor Jesús pone para ser salvo y para entrar al reino de los cielos. Y así lo hice. En aquel encuentro por videollamada, usted me explicó detalladamente que las dos condiciones se obedecen en el mismo momento una tras otra. La primera condición que el Señor Jesús mandó en Marcos 1:15. Y usted me explicó que ese es el correcto arrepentimiento de los pecados. Un arrepentimiento que yo creía que había obedecido en su día, ya que, como dije antes, era muy moralista. Pero, aquel arrepentimiento del pasado no era correcto. Y para colmo, aún me faltaba obedecer la segunda condición, creer en el Evangelio. Usted me explicó también que pedir perdón no es bíblico. No hay nada en la Biblia que diga que un pecador perdido deba pedir perdón por sus pecados ante Dios el juez, porque eso ofende a Dios. Para mí el Evangelio eran las buenas nuevas, como me lo habían enseñado desde siempre. Pero cuando usted me preguntó cuáles son esas buenas noticias, concretamente, no supe explicarle en qué consistían esas buenas nuevas. Simplemente decía, bueno, Dios nos perdona, nos ayuda, nos cuide, nos bendice y demás. Pero cuando usted me predicó que el Evangelio, me dijo que no es eso, sino que el Evangelio es una noticia, la buena noticia de que la justicia que yo merecía por mis injusticias, Dios la descargó sobre su Hijo, el Señor Jesús, en la cruz. Recuerdo muy bien que usted me habló de la justicia de Dios, en que yo debería razonar que Dios es un juez justo y que la justicia debería caer sobre mí como delincuente, pero no cayó sobre mí, sino sobre el Señor Jesús, el inocente. Usted me explicó que era necesario que le cayera la justicia al Señor Jesús, porque si no, esa justicia tendría que caer sobre mí. Así que me vi perdido y sin salida. Entonces es ahí que entendí la segunda condición de Marcos 1:15. El verdadero evangelio. La justicia caída en la cruz sobre Jesús. Así que después de hablar con usted, convencido de todo esto, de mi perdición, de que mi bautismo no había sido más que una mojadura,
de que estaba enseñando doctrina errada, de que mi denominación era falsa, de que no conocía el Evangelio y de que estaba con mis pecados sin perdonar. Cuando vi toda esa terrible realidad, entonces fui a mi habitación y allí delante de Dios obedecí los 2 mandatos del Señor Jesús en Marcos 1:15. Número 1, reconocí mis pecados de forma concreta ante Dios y decidí abandonarlos. Y número 2, me apropié, me agarré, me cubrí por medio de la fe con esa maravillosa justicia caída sobre el Señor Jesús. Amén. Ahora permítame, Pastor Miguel, aprovechar este momento de su relato para ilustrar qué es apropiarse por la fe de la justicia de la cruz. O sea, ¿qué es ese creer en el Evangelio que dice Jesús en Marcos 1:15? En nuestros audios del canal hemos ilustrado varias veces que eso de apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz es como si una persona tuviera un brazo de goma capaz de estirarlo 2000 años hacia atrás en el tiempo, hacia la cruz, y allí tomar la justicia caída sobre el Señor Jesús, traerla y hacerla suya para siempre. Eso sería apropiarse, agarrarse, abrazar, hacer suya, estimado oyente, esa justicia de la cruz. O sea, eso es creer el Evangelio. La segunda condición que usted, estimado oyente, debe obedecer junto con el arrepentimiento, tal como lo ha contado el Pastor Miguel. Continúe, por favor, Pastor. Muchas gracias. Aunque no fue fácil aquella decisión de obedecer Marcos 1:15. Sin embargo, aquel día, después de reconocer mis injusticias y apropiarme de la justicia caída sobre el Señor Jesús, en ese momento tuve paz, sentía libre mi alma de la carga de mis pecados y sabía que aquello era la verdad. Y pasaron los días antes de volver a ver. Sin embargo, quiero también decir a la audiencia que antes de la conversión dije, esto es algo diferente y fuerte. Y la verdad, yo no quería tener más contacto con usted, porque usted, Pastor Nicos, me parecía muy radical y no me parecía que fuera la forma correcta de predicar. Y peor aún, no estaba dispuesto a pensar y admitir que yo no era cristiano. Todo aquello no fue fácil para mí. Fueron días de angustia, de no dormir, de darle 1000 vueltas a la cabeza al saber que había sido engañado con aquello de aceptar al Señor en el corazón. Y me estaba engañando creyendo que era un buen cristiano y un buen pastor. Entonces fueron días y noches de meditación, de reflexión, de tener un conflicto conmigo mismo, de saber que estaba perdido y que si el Señor me quitaba la vida, podía irme a la condenación eterna. Entonces, ahí usted me insistió nuevamente que estaba dando patadas contra el aguijón y en una segunda reunión me confrontó nuevamente y pensé y repensé mucho. No era muy fácil. Era una lucha interna, terrible, tremenda, descubrir la verdad jurídica, la verdad completa, el verdadero evangelio, y saber que estaba equivocado, saber que no tenía conocimiento del verdadero evangelio, con tantos años de estudio y 23 años de pastorado. Eso fue duro saber, reconocer y admitir delante de Dios que yo no era salvo a pesar de ser pastor. Temblaba al saber que podía irme a la condenación eterna, porque me faltaba una pieza en mi teología soteriológica. Así que, como ya dije en su día, al fin yo obedecí las 2 condiciones que el propio Señor Jesús mandó. Y usted, Pastor Nicos, me explicó. Número 1, arrepentimiento de mis injusticias. Y número 2, creer en el Evangelio de la justicia de la cruz. Aquel día reconocí mis pecados pasados. Decidí abandonar los pecados presentes, apropiándome de la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Ese día, ese momento fue cuando ocurrió mi verdadera conversión. Una salvación que nunca había tenido. Entonces, desde ese día que obedecí las 2 condiciones que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15, desde ese día vivo en paz, seguridad, libre, cubierto y agarradito de esa justicia. Por tanto, ese día fue el día que realmente comenzó mi vida cristiana. Y no cuando me hicieron aceptar a Jesús en el corazón. Ahora veía que todo aquello fue falso. Ahora veía que el mismo Jesús, en Marcos 1:14 y 15, no manda repetir una oración de fe, ni pasar al frente, ni aceptarlo en el corazón. Allí en Marcos 1:15 pude ver la verdad.
mis ojos se abrieron a una realidad que miles de pastores no ven. Y que con este programa del Ministerio Tinajas y mi participación con usted, Pastor Nicos, quiero ayudar a que otros pastores, a que vean lo que yo no veía en esos días. Amén. La oración de fe es falsa. No salva a nadie. Eso de aceptar a Jesús en el corazón no es bíblico. En fin, todo eso que enseñaba yo era falso, porque antes yo mismo hacía aceptar a Cristo, o decía, toma una decisión por Cristo. Les decía, pase al frente, repita esta oración, entregue su vida a Dios, acepte a Jesús en su corazón, reconozca que es pecador, confiese con su boca, arrepiéntase de sus pecados, y todo ese método falso, facilón americano. Yo sé que esto no es fácil comprender para algunos que me están escuchando. Tampoco lo ha sido para mí, siendo 23 años pastor, pero admitir la verdad me dio dos cosas: paz y salvación eterna. Amén. Es cierto que han sido días de muchas luchas. Han sido días de pensamiento sin parar, aquellos días donde lo conocí a usted. Fueron días de no poder dormir. En fin, de forma breve, de esa manera que es relatado, fue que conocí un día por YouTube un domingo extraordinario, y luego por medio suyo conocí el verdadero evangelio que me ha salvado a mí y a mi esposa. Amén. Muy bien. Yo antes predicaba el evangelio desde el punto de vista emocional o sentimental, pero nunca se me había ocurrido ver el evangelio desde el punto de vista jurídico. Eso era algo nuevo, pero las pruebas estaban ahí. Estaban los versículos bíblicos, todo tenía coherencia, todo armonizaba, todo tenía sentido. Entonces no había dónde escapar. Así ocurrió mi verdadera conversión, Pastor Nicos. Y ahora juntos vamos a enseñar a la gente este evangelio jurídico. Cuánto me alegro escuchar nuevamente su relato, estimado Pastor Miguel. Muchas gracias, Pastor. Pero ahora había que enfrentar a la realidad. Desechar el error de lo que había estudiado por años en seminarios, institutos bíblicos, congresos, talleres y demás cursos que hice por más de 20 años. Y tenía que tomar en esos días decisiones radicales, dejar todo el sistema de iglesia, dejar mi denominación, enfrentarme con los líderes, decirles que me iba de la denominación, es decir, dejar atrás todo. Es ahí cuando decido salir de la denominación donde estaba, la Asamblea de Dios. Renuncié a los cargos que ostentaba, a la antigüedad, privilegios materiales que tenía. Entonces, renuncié a todo eso, a la fama, a la iglesia, tipo empresa, y empecé de cero. Y bueno, acá me tiene, pastor, sirviendo en el ministerio Tinajas, al glorioso Señor del Evangelio jurídico, sirviendo a los gentiles, sirviendo ahora por primera vez en verdad, y dispuesto a honrar al Señor Jesús con toda intensidad en lo que me reste de vida. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Miguel Monroy. Desde este programa y desde el Ministerio Tinajas, deseamos que su testimonio ayude a otros hombres y a otros pastores a ver el error y a ver la verdad. Terminamos nuestro encuentro diciendo a nuestra audiencia que si usted en su día le han hecho repetir una oración de fe, le han hecho pasar al frente o le han dicho el engaño de aceptar a Jesús en el corazón, sepa usted, estimado oyente, que eso no le salva, sino que la salvación es por medio de obedecer 2 pasos según manda el mismo Señor Jesús en Marcos 1:15, como hemos dicho varias veces en el día de hoy. Así es, el primer paso es arrepentirse de los pecados de forma concreta ante Dios. Arrepentirse no es pedir perdón. Pedir perdón es un invento de la religión, no es bíblico. El arrepentimiento es reconocer los pecados y abandonarlos. Amén. El segundo paso que todo hombre o toda mujer debe tomar ante el juez del universo tiene 3 partes. Así que preste atención, estimado oyente, porque lo hemos puesto en pantalla para su información. Primera parte.
todo hombre o mujer debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Segunda parte. Todo hombre y toda mujer debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz esa justicia divina que usted merecía. Y la tercera parte de la segunda decisión es que todo hombre y toda mujer debe apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Estas tres partes que forman la segunda decisión es lo que Marcos 1:15 llama el Evangelio. Esto es lo que usted tiene que creer, estimado oyente. Y rogamos a todos nuestros oyentes que se aseguren de haber obedecido estas dos condiciones, porque si no, les espera la cárcel eterna. Así es. Así que cuando todo ser humano, hombre o mujer, razona esto y toma estas dos decisiones, entonces el juez del universo declarará inocente a ese hombre o mujer, limpiará sus pecados y podrá entrar un día en la gloria de Dios. Amén, aleluya. Da gozo decir estas cosas a la gente, pastor. Así que le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus palabras, de rodillas si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí obedezca hoy los dos pasos que el Señor Jesús manda en Marcos 1:15 y que le hemos explicado hoy tanto con el testimonio del pastor Miguel Monroy como con la explicación detallada que le dimos hace un momento. Bien, se nos ha ido el tiempo de este primer programa hecho en conjunto con el pastor Miguel Machaca Monroy. Pero continuaremos en el próximo programa, donde abordaremos y desarrollaremos doctrina a doctrina, programa a programa, tema a tema, pregunta a pregunta y respuesta a respuesta, diversos temas y la declaración de fe del Ministerio Tinajas, que es la suma de doctrinas necesarias para todo cristiano y para toda iglesia cristiana del día de hoy. Así es. Aprovechamos para recordarle a los oyentes que se suscriban al canal y activen la campanita para así recibir las notificaciones de nuestros nuevos programas. Para esta tercera etapa del canal necesitamos su colaboración, estimado oyente, sin la cual es imposible llevar adelante este ministerio. Así es, pastor. Nos gustaría contar con su ayuda y apoyo para sostener el programa a lo largo del año. Sin medios no se puede hacer nada en la vida. Así que apelamos a su conciencia para que apoye voluntariamente este ministerio virtual para que así sigamos difundiendo la verdad. Así es, pastor. Sin medios no se puede hacer nada en esta vida, como usted lo dijo. Sí, y antes de despedirnos, recordamos a la audiencia el nuevo correo del Ministerio Tinajas. Apunte, por favor, lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Repito, ministeriotinajas@gmx.es. Ahí puede enviar sus consultas, comentarios, preguntas o contactarse con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Miguel, por su testimonio en el programa y por su participación en el canal. Será un gusto trabajar con usted en esta nueva etapa del canal. Es para mí, sinceramente, todo un honor que usted esté aquí en el programa Encuentros, después de todo lo que nos ha contado. Trabajaremos juntos en el canal para ayudar a los que buscan la verdad y para derribar a los que predican la falsedad. Así es, pastor. Será un gusto estar aquí con usted cada programa. Amén. Nada más, estimada audiencia. Hasta aquí con el primer programa conjunto pastoral. Se despide de ustedes el pastor Miguel Monroy y quien les habla, el pastor Nikos Ricoy, expositores bíblicos del Ministerio Tinajas, desde Bolivia y desde aquí en España para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta encontrarnos aquí con la tertulia del nuevo formato de nuestro programa Encuentros.